Un cristiano es alguien que sigue a Cristo, es alguien que trata de parecerse a Cristo. Es alguien que ya no vive y Cristo vive en él, es decir, lo que antes vos conocías de mí, si yo ahora le sigo a Cristo, ya no tenés que ver todo eso que antes veías en mí. Ya tiene que ser diferente, ya tiene que parecerse a otra persona, a Cristo. Es hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Tú eres el Dios de milagros. Puedes hacer mucho más de lo que anhela mi alma. Yo te creo, yo te creo. Hoy vamos a hablar un poquitito a los que trajeron sus Biblias, Filipenses 2. Vamos a estar ahí del versículo 6 al 11. Y hablábamos la semana pasada de ciertas cosas. Una de ellas era que la voluntad de Dios para nuestras vidas era muy clara. Era que Él tenía la voluntad de santificarnos, de apartarnos del mundo. Y hablamos de Adán, de cómo Él esperó por Eva, de cómo se pusieron de novios, de todo el proceso. Pero hablamos de que la voluntad de Dios era clara en su vida. Hoy vamos a hablar acerca de algo en lo cual nosotros como hijos de Dios tenemos que estar muy atentos, porque el mundo, cada vez que hablamos de crecer, de formar líderes, de hablarle a la gente, siempre buscamos ir hacia arriba. Es decir, cada vez que queremos formar a alguien es para que sea más exitoso, para que se destaque más, para que se distinga más, para que sobresalga más, para que se supere, se esfuerce más. Pero hay algo en la palabra de Dios cuando vemos cómo Dios quiere y cómo Jesús fue formado, que nos habla de algo un poco diferente. Él, hoy vamos a ver, tomó forma de siervo. Es decir, la manera en la cual un hijo de Dios espiritualmente sube es bajando, es humillándonos. Y hoy vamos a ver por qué y qué beneficios tiene para nosotros cuando desarrollamos la humildad. La humildad creo que no es ninguna novedad para nosotros. En nuestra cultura no es algo apetecible, no es algo que alguien busque. No es algo que se admire en otros su humildad. Es más, en los libros de historia nadie habla de la humildad de nadie, pero cuando uno lee la palabra de Dios, el Nuevo Testamento es una de las cosas más nobles que el Señor Jesús y aquellos que registraron la historia pueden decir de alguien, que era una persona humilde. Y sabe que hoy vamos a ver cómo Jesús, siendo Dios, tomó forma de siervo. Tomó forma de siervo. Varias veces Él repite en su palabra que Él vino no para ser servido, sino para servir. Y no es cualquier persona, no es cualquier autoridad, es Dios mismo hablando de que Él vino a servir a quienes eran menores que Él. Y saben que tantas veces nuestra generación tiene un problema tan grande con la autoridad, nos cuesta un montón. Respetar a la autoridad, uno lo ve en las casas, los niños para con sus padres. Se ve en las escuelas, los niños que van y asisten para con sus profesores, con los directores. Es difícil que respeten la autoridad, ni qué decir en el secundario, ni qué decir en la facultad, ni qué decir con el gobierno, con ninguna autoridad en los lugares de trabajo. Tenemos problemas con la autoridad del ser humano. Y hoy vamos a ver un poquitito, Filipenses 2, versículos 6 al 11, dice: el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es raro porque Jesús ya era lo más grande que había, ya era Dios. Él ya estaba en los cielos, Él ya estaba en un puesto del cual no había cómo subir más. Pero Él se despojó a sí mismo, y la palabra que usa ahí, la traducción literal sería se vació a sí mismo. Es decir, de todo privilegio, de toda autoridad que Él tenía, se vació de eso, tomó forma de siervo semejante a los hombres. Y dice que como Él se humilló tanto, porque no solo eso, luego siendo hombre se humilló hasta la muerte de cruz, la muerte más humillante que había. Para Él ya ser un hombre era una humillación, pero morir en la cruz era la humillación entre los humanos más grande todavía. Y su Padre
Por haberse humillado tanto, luego le exaltó a lo sumo y por eso su nombre hoy es sobre todo nombre. No hay nombre mayor que el de Él. Porque no hay nadie que se haya humillado tanto como Él. Y eso es algo que nosotros siempre hablamos, el parámetro de un hijo de Dios. Un cristiano es alguien que sigue a Cristo, es alguien que trata de parecerse a Cristo. Es alguien que ya no vive y Cristo vive en él, es decir, lo que antes vos conocías de mí, si yo ahora le sigo a Cristo, ya no tenés que ver todo eso que antes veías en mí. Ya tiene que ser diferente, ya tiene que parecerse a otra persona, a Cristo, a quien yo ahora sigo, a quien yo ahora imito. Y saben que la obediencia nos cuesta porque no queremos humillarnos. Cuando yo obedezco, yo me humillo, yo me someto a una orden de alguien que quizá yo dude de su autoridad, yo dude de por qué yo deba obedecerle. Muchos peleamos con eso en los colegios. Yo, cuando estaba en el secundario, mi idea era, vos tenés que ganarte mi respeto. Y me echaron de clase, de colegio, por decirle cosas a los profesores como que vos sos mi empleado si yo te pago el salario. No respetando la autoridad, siendo rebelde. No siendo obediente, no humillándome. Y es algo con lo cual la mayoría de nosotros como jóvenes peleamos con la autoridad. No queremos humillarnos bajo nadie, no queremos obedecer a nadie. Y cuando no podemos obedecer a nadie, es mucho más difícil luego obedecer a Dios. Porque estamos acostumbrados a tener que probar las cosas, a decirle que no. Y vemos como él en el versículo 3 dice, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Si hay una regla que hoy puedes sacar de esto para tu día a día, para vivir y parecerte más a Jesús, es considerarle a todos los demás como superiores a vos mismo. Porque ¿saben qué pasa? Cuando entre hermanos, yo le considero a Ronald superior a mí. Yo le respeto. En teoría, si tenemos el mismo sentir, si creemos lo mismo y seguimos al mismo Dios, Él vive con el mismo principio. Él me estima a mí como superior a Él, Él también me respeta y es así como nos respetamos. Y podemos trabajar juntos y podemos avanzar. Pero casi todo el tiempo lo que hacemos es considerar a todos los demás como inferiores a nosotros. Es la cosa menos atractiva para nuestra cultura, pero si vemos en Lucas 22, 24 al 27, había una discusión entre los discípulos de Jesús, que podría ser la disputa de cualquiera de nosotros en un tereré. Dice, hubo entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Es decir, ellos estaban dándose cuenta, este proyecto va bien, vamos a llegar a puestos de autoridad. Muchos de ellos creían todavía que Jesús iba a derrocar el imperio romano, que iban a sentarse en sillas de autoridades terrenales incluso. Pero también ellos sabían en lo espiritual y ellos decían, ¿quién de nosotros va a ser el mayor? Hubo una discusión en la cual hasta la mamá de uno de ellos vino a pedirle que se sienten, uno a la diestra y el otro a la izquierda del Padre en los cielos. Pero ahora, ¿quién es mayor? Y Jesús les responde y en letras rojas, en el versículo 25, Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y Él era el mayor, Él era Dios mismo. Y Él les decía, aunque ustedes crean que sentarse a la mesa es lo más importante, si yo les estoy sirviendo, en mi reino es al revés. En mi reino es el que sirve el mayor. Y por eso cuanto más nosotros crecemos espiritualmente, más le servimos. ¿Dónde se nota que uno crece espiritualmente? En el servicio, en darnos por otros, en sacrificar tu tiempo, tus recursos y todo lo que puedas, tus conocimientos por otros, en servir. En considerarte menor y estar a disposición de otros, porque Jesús lo hacía. Y Jesús peleaba con sus discípulos todo el tiempo por eso, porque peleaban quién se sienta más adelante en la mesa. Y Él le decía, demasiado pelada es si te sentás y viene el amo y te dice, ese no es tu lugar y te sienta al fondo. Así que mejor no se sienten ahí. Siéntense atrás y si ustedes son la autoridad, Él les va a llamar y les va a sentar en ese lugar.
Pero tantas veces humanamente buscamos crecer solo hacia arriba y creemos que en lo espiritual funciona así. Y en lo espiritual tenemos que tomar forma de siervo. Tengo que servir. Tengo que dar algo por los otros. Y en una cultura como la nuestra, es difícil entender que el más importante de todos es el que le sirve a los demás. Y saben que hay una cultura hoy en día de desprecio, de burla a toda autoridad, en el ámbito que sea. Y lo vemos más claramente en redes sociales, que el presidente publique algo en los comentarios. Es cuestión de ver las cosas que se le dicen. Cualquier autoridad, cualquier director, cualquier jefe, cualquier autoridad de ningún rango. Hay tantos hijos que tratan tan mal a sus padres. Hay tantos funcionarios que tratan con desprecio a sus jefes. Hay tanta gente que le debe respeto a alguien por autoridad y no lo tiene. ¿Y cómo vamos a respetar a un Dios que no vemos si no podemos respetar a una autoridad que Él nos puso enfrente? Si alguien no le debía respeto a nadie era Jesús, Él era Dios. A sus 12 años desapareció 3 días, estaba en el templo discutiendo con los rabinos. 3 días desapareció, 12 años. Cuando José y María al fin le encuentran, yo no sé si les tiraron de la oreja o cómo les sacaron de ahí, pero Él podría haberles dicho, yo soy Dios, yo vine a salvarle a esta gente, este es mi lugar. Vuelvan ustedes a su casa. Pero no. Jesús, estando ocupado y con una función de salvar a todo el mundo, Él tuvo el tiempo de honrar a sus padres, de agachar la cabeza, pedir perdón y ir a su casa de vuelta. Porque muchas veces creemos que le debemos respeto a una autoridad que se lo merece nomás. Y la mayoría de las veces vemos las fallas en las autoridades y es difícil respetarlas si vamos a hacerlo por lo que vemos. A nuestros padres. Hay una edad en la cual los admiramos. Hay una edad en la cual te das cuenta que no saben todo. Hay una edad en la cual te das cuenta de sus errores y empezás a ver cosas que vos no querés hacer. Y es ahí donde mucha gente cree que yo ya no le debo respeto y honra a mis padres. La palabra de Dios lo deja en claro y no hay ningún pero que pueda avalar el no respetarles. Es más, el único mandamiento que trae promesa consigo es el de honrar a tus padres. Y en la palabra de Dios casi siempre había alguien que le debía honra y respeto a alguien que no se lo merecía. El joven Samuel llega al templo de niño. Su mamá había prometido que si él nacía lo iba a entregar al templo a servicio de Dios. Su mentor, a quien él seguía, el que era el profeta en ese tiempo, era Elí. Era una persona que por lo que vemos no tenía una gran vida. No era muy respetado y ni qué decir sus hijos, que aprovechaban, se robaban las ofrendas, se acostaban con las mujeres en la casa de Dios, hacían lo que querían. Y Samuel les debía honra y respeto a Elí. Si él hubiera analizado de acuerdo a lo que él veía de Elí, no se lo hubiera dado. Pero él respetó y honró a Elí. David mucho tiempo tuvo que deberle honra y respeto a un Saúl que quería matarle. A un Saúl que tuvo miedo del Goliat que él mató, a un Saúl que había matado solo a 1000 y él había matado ya 10,000. Pero las chances que él tuvo de matarle y de tomar esa promesa que Dios le había dado por las malas, no las tomó, porque él le debía honra y respeto a ese rey, a esa autoridad hasta que Dios lo saque. ¿Saben que a nuestra generación le cuesta un montón tomar forma de siervo? Muchísimo. Y saben que alguien que no puede respetar a ninguna autoridad es alguien que no puede respetar a Dios. Alguien que se revela a todos es alguien que sí o sí se revela a Dios. Porque las autoridades, nos gusten o no, son impuestas por Él. Tus padres te los dio Él así como son. Y muchas veces no podemos estar de acuerdo con ellos, podemos tener nuestras dudas de lo que hacen y cuestiones así, pero de que le debemos honra y respeto, se lo debemos. Y ¿saben qué? Dios, cuando Él nos aparta y cuando nosotros empezamos a honrar a aquellos que Él puso en ese lugar, Dios empieza a bendecir nuestras vidas. Hace un tiempo escuché a alguien, íbamos en el vehículo y vemos que venía la patrullera y dice, ahí vienen los cerdos, refiriéndose a los policías. Y ¿saben qué? Yo le dije, mira,
A menos de que vos seas un criminal, no tiene sentido que vos hables así de tu autoridad. Porque el que tiene problema con la ley es el que desprecia al que la hace cumplir. El que está bien con la ley no desprecia al que la hace cumplir. Es más, desea verlos más, hacerle cumplir a otros también. Porque esa autoridad Dios la puso por algo. Cuando yo desprecio una autoridad es porque algo estoy queriendo hacer en contra de lo que esa autoridad está ahí para blindar de que yo no haga. Claro que hay muchos en esa profesión que hacen el mal como en todas las demás. Pero cuando Dios pone a una autoridad, yo le debo respeto porque Dios me la puso. Jesús paga impuestos. Si Él creó el mundo entero, ¿por qué? ¿Por qué pagaría el impuestos? Pero Él se sometió, Él se humilló y pagó impuestos también. Al imperio romano que tenía esclavizado a su pueblo. Le pagó impuestos porque era lo que correspondía. Porque era la autoridad humana en ese tiempo. Forma de siervo. Yo creo que todo lo que hoy en día nuestra cultura trata de hacer es no parecer siervos, es parecer los jefes, es parecer los amos, es parecer los que hacemos lo que se nos canta y cuando queremos. Es lo más aplaudido, es lo que más busca todo el mundo. Lo más despreciable es el siervo. El que sirve a otros, el que está bajo una autoridad. Pero ¿saben qué? En el reino de Dios, el reino funciona al revés. El mayor es el que más sirve, no es el que el servido. Porque Jesús, el más grande de todos, vino a servir. Y ¿saben qué? Si vos querés que Dios te exalte a lo sumo, que Él te lleve a lugares a los cuales nunca imaginaste ir, tenés que humillarte primero. Tenés que reconocer cuál es tu posición. Que hay una dependencia de Dios. Y ¿saben qué? Nuestra conformidad o no a este mundo depende de ciertas cosas, pero si vos no te conformás a esta generación vas a perder algo. Pero si vos te conformás vas a perder todo. Porque vas a perder tu eternidad. A menos que tu mente se transforme y no te conformes a lo que el mundo, la cultura hoy te ofrece, vas a perder amigos, vas a perder experiencias, vas a perder quizá años en los cuales vos querrías probar todo lo que tus amigos prueban, lo vas a perder. Eso es algo. Pero si vos te conformás y vivís de acuerdo a la cultura de este mundo, vas a perder todo. Vas a perder tu alma. Vas a perder la eternidad. Y por más que en el lapso corto de tu vida logres grandes cosas, la palabra de Dios es clara. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué? Porque la vida no se acaba cuando acá termina, ahí recién empieza la eternidad. Y ¿saben qué? Por eso hoy Dios te trajo a este lugar para que vos decidas, te vas a conformar a lo que el mundo hoy te ofrece, a vivir de acuerdo a como todos los demás viven. O vas a perder algunas cosas. Samuel, él perdió toda su infancia. Leyendo todos los pergaminos que había en el templo, él no tuvo infancia. No tuvo. Y él veía a los hijos de Elí hacer todas las barbaridades que hacían. Creo que nunca en la palabra de Dios se menciona como ahí que Dios a esos dos los quería matar. Es decir, le generaba tanto desprecio a Dios lo que los hijos de Elí hacían en el templo que él tuvo deseos de sacarle la vida. Tan repugnante así era lo que hacían, pero Samuel en el mismo lugar, bajo la misma autoridad que era Elí, el papá de estos dos, él se mantuvo firme, santificado, él buscaba de Dios. Y dice que después en unos versículos Dios le hacía crecer y atraía su favor sobre su vida. Y después él es el que empieza a poner reyes en nombre de Dios sobre Israel. Dios le da esa autoridad. Pero ¿saben qué? Yo creo que en este tiempo lo que más debemos nosotros pelear con nosotros mismos, todos queremos destacar, todos queremos sobresalir. Todos queremos ser admirados y llegar a posiciones donde otros nos vean, donde vean dónde hemos llegado.
Y entramos en ese conflicto al querer seguir a Cristo porque Cristo dice, toma forma de siervo y humíllate. Y cuanto más te humilles, más yo te voy a exaltar cuando llegue su momento. Cuanto más vos sirvas, en algún momento Dios te va a promover y va a ser notorio delante de todos quién es ese Dios al quien vos servías. Cuando perdiste tu juventud según el mundo, cuando perdiste tus mejores años según el mundo. Puede que algunas cosas te las pierdas, pero si vos te conformás a lo que el mundo hoy te ofrece, vas a perder todo. Vas a perder tu alma y vas a terminar en una eternidad lejos de Dios. Yo al menos prefiero perder solo algo que perder todo. Pero muchas veces tenemos que decidir entre perder ahora o perder después. Y eso es lo más difícil. El disciplinado sabe que lo que ahora me duele va a ser mi ventaja y mi diversión después. Porque me va a costar mucho menos después lo que ahora yo me disciplino a hacer. Si hoy yo me disciplino económicamente, no gastar más de lo que debo gastar, no más de lo que alcanza mi presupuesto y si es posible menos luego para que sobre y pueda hacer algo con ese dinero, hoy yo no voy a divertirme como los que gastan mucho, aunque yo pueda. Pero de aquí a unos años yo voy a poder hacer cosas que todos ellos no van a poder hacer, porque yo me discipliné en ese momento y sufrí en ese momento para después poder darme ciertas cosas. Y lo mismo pasa en todas las áreas. Si nosotros hoy vivimos de acuerdo a sus principios, vamos a vivir una eternidad que otros no van a poder vivir. Pero una eternidad que está disponible a todos. Y saben que no hay nada que pueda compararse a lo que Dios tiene para nosotros. Todo lo que Él creó, el mundo lo ha distorsionado. Todo. Y las cosas que Dios tiene para vos son mucho más grandes que las que el mundo tiene preparadas. Parece que no, en el ahora. Pero a la larga y cuando vos mires atrás, y aunque ahora pienses estoy desperdiciando mis mejores años, mis mejores sábados, yendo a escuchar una prédica, yendo a cantar canciones, cuando podría estar en una fiesta, cuando podría estar en un motel con alguien, con 2 o con 3, estoy desperdiciando mis años. Va a llegar el día en el cual vos mires para atrás y te vas a dar cuenta, yo no desperdicié esos años. Sobre esos años yo construyo cosas que ellos, cuando lleguen esos años, van a tener lo mismo que todos los demás, los frutos del pecado, los frutos de las adicciones y de todos los errores que cometieron. Solo que vos tuviste que privarte ahora de cosas para disfrutarlas después. Ellos después no van a tener mucho que disfrutar porque no se privaron de nada ahora. ¿Saben que el desafío hoy para nosotros es tomar de vuelta forma de siervos? De considerarle al otro como superior a mí. Y saben que esa es una característica que probablemente los niños son los que más lo tienen. Cuando un niño le pregunta a un adulto, el niño cree que el adulto sabe todo. Mis hijas me hacen preguntas que yo ni idea, le digo, no, ni idea, ¿verdad? ¿Y cómo si vos sos adulto ya? ¿Verdad? Es como que vos tenés que saber todo más o menos, ¿verdad? Y le paso el celular y que pregunte en Google, ¿verdad? Ellos lo que saben todo, ¿no? Yo, ¿verdad? Pero el niño cree que todos pueden enseñarle algo. Y hace preguntas a todo el mundo sobre todo. La misma humildad que se requiere para obedecer es la que se requiere para aprender de otros. Es imposible aprender de alguien si yo no me abro a aprender de él, si yo no me humillo a pensar, quizá él sabe más que yo de eso. Y saben que nuestra característica como hijos de Dios, primero ser apartados, porque es la voluntad del Padre apartarnos. No mezclarnos con el mundo, apartarnos. Eso es santificarse, es apartarte. Y lo segundo es que aprendamos de vuelta a tomar forma de siervo. Jesús, siendo Dios, tomó forma de siervo y se humilló. Hay un predicador Spurgeon que decía, se inclinó y cuando alcanzó nuestro nivel, se inclinó aún más bajo y más profundo. Y es por eso que le debemos toda gloria y honra a Él. Porque Él no solo se hizo hombre, no solo pagó por pecados que Él no cometió, los pagó de la peor manera. Si hay alguien que fue humillado en la tierra, fue Dios, Jesús.
No hay nadie ni en nuestra generación que pueda jamás compararse a la humillación que Él sufrió, porque Él era Dios. Es decir, cada palabra, cada escupitazo, cada latigazo que Él recibía venía de alguien tan infinitamente inferior a Él. Y Él no reaccionó, Él no dijo ni una palabra. Él siguió. Porque se había humillado tanto en obediencia a su Padre que fue hasta la muerte de cruz. Y una vez que murió en esa cruz, llegó a lo más bajo de lo más bajo y se encontró con nuestros pecados y los limpió, y de ahí fue exaltado a lo sumo. Y por eso hoy no hay nombre en la faz de la tierra ni en ninguna galaxia superior a la de Él. El nombre, sobre todo nombre, es el de Jesús. Si vos querés ser grande, si querés llegar a cosas grandes, si querés seguir el modelo de Jesús, hay que tomar forma de siervo, hay que lavar pies. Hay que aguantar cosas que no te mereces de gente. Pero Jesús tomó esa forma. ¿Quiénes somos nosotros para no tomarla? Forma de siervo. Yo estoy por debajo. Ellos son superiores a mí en la forma en que yo los respeto. Por más que no tengan razón, por más que yo quiera decir algo, yo me humillo. En obediencia al Padre y sabiendo de que Él a su momento hará lo que tenga que hacer. Por eso yo hoy les animo, jóvenes. Nuestra cultura lo que nos dice es que la autoridad hay que destruirla y hay que atacarla todo el tiempo. Y esa autoridad incluye a Dios. Porque lo opuesto a la humildad es el orgullo. Y lo que más el mundo hoy celebra es el orgullo. Y no hay nada más satánico que el orgullo. Nada. Más que una cabra, más que lo que sea. El orgullo dentro del ser humano es lo que más aleja a Dios. Porque Dios no se acerca al orgulloso. Dios lo quiere lejos. Si hay algo que hace que Dios se aparte de nuestras vidas es que seamos orgullosos. Más que el pecado. El pecado nos aparta de Él, pero no es que Dios no quiere estar conmigo. El orgullo hace que Dios quiera alejarse de mí. Y si somos sinceros, la mayoría de nosotros peleamos con el orgullo, peleamos con creer que somos autosuficientes, que ya podemos solos, que ya sabemos, que ya tenemos cierto prestigio, que ya no nos merecemos cosas. Si decimos que a Jesús es a quien seguimos, nuestra vida se tiene que parecer a la de Él. Era una vida de servicio, de dedicarse a los otros, de vivir su vida por ellos, pero a la par de ser humillado muchas veces. Pero en obediencia, sabiendo de que Dios sabía lo que hacía. ¿Y saben qué? Lo que el mundo, nuestra cultura más quiere hacer con los jóvenes es empoderarnos. Darnos poder que no tenemos. El único poder que hay es el de Dios. No hay movimiento, no hay nada que podamos hacer para obtener poder fuera del Espíritu Santo. Ese es el único poder que vale la pena tener en nuestras vidas. Pero para obtener ese poder yo tengo que humillarme. Y su palabra es clara: si mi pueblo se humillare, me buscare, ahí Él va a venir y va a derramar su Espíritu Santo. Ahí Él, su mano va a cubrirnos. Ahí Él va a ir adelante de nosotros en cada pelea. Cuando nos humillemos, cuando sepamos nuestro lugar en la presencia de Dios. Y saben que eso es algo que tiene que ser consciente. No es algo automático, no es algo que me sale sin querer. Humillarme debajo de Dios, tiene que ser consciente. Yo cuando llego a la casa de Dios, yo tengo que decir: yo no merezco estar en esta casa porque es la casa de Dios. Yo soy pecador. Todo lo que yo he hecho me aparta de Él y me hace ganar una vida en el infierno. Pero Él murió en mi lugar. Nosotros somos deudores.
Y vamos a vivir nuestra vida entera siendo deudores sin poder pagar la deuda que tenemos con su sangre. No hay forma de pagarla. Y Dios nos llamó a ser parecidos a Él, y eso requiere tomar forma de siervo. Subir en lo espiritual es bajar en nuestra cultura. Y saben que en algún momento Dios, a quienes tomen forma de siervo y se humillen y empiecen a servirle a Dios, Dios nos va a exaltar. Nunca vamos a llegar al nivel de Jesús, ni de cerca. Ese es el nombre sobre todo nombre, pero Dios a sus hijos, cuando llega el momento, los exalta también. Para que se vea que aquellos que se humillan y le sirven, Dios tiene favor de ellos. Por eso yo hoy te animo a ponerte de pie. Si vos querés el favor de Dios, si vos querés empezar a obedecer a Dios, va a tocar perder algunas cosas, sí. Va a tocar perder ciertas experiencias que tus amigos ya tuvieron, sí. Pero va a tocar ganar todo. Una eternidad con Dios. Una vida en la cual vos sabés, mi destino está seguro. Yo, al final de mi historia, yo gano. Si vos pudieras correr una carrera en la cual a vos te aseguraban, si vos haces lo que yo te digo, al final vos ganás, ¿vos harías o no? ¿Seguirías o no las instrucciones si ellos te dicen, esta carrera es larga? No sabemos cuándo es el final de tu carrera. No hay un final que pueda decirte. Tantos kilómetros o tal ciudad. No podemos decirte, esta carrera funciona distinto. Pero en esta carrera yo te aseguro, si vos seguís mis instrucciones, cuando llegue el final vos vas a ser el ganador. ¿Vos seguirías o no las instrucciones? Todos decimos que sí, pero durante el camino, durante la carrera, muchas veces vos ves a otros avanzar más que vos. Y vos decís, parece que las instrucciones se quedaron viejas. Parece que cambió el camino, parece que algo no funciona como antes. Quizá a mí no me funciona como le funcionó a él. Y hay algunos que continúan con las instrucciones, aunque otros parecen avanzar en la vida más que ellos, pero llegado el momento, de la nada hay una ventaja que nadie más tiene y los otros quedan relegados, y el que seguía las instrucciones llega al final con todo aquello que los otros tanto deseaban y no tuvieron por no seguirlas. Saben que ninguno de nosotros va a poder decir que no sabía cómo. Los errores que vos y yo cometemos los sabemos. Cuando yo peco, yo sé que estoy fallando y quiero fallar. Yo he pagado por pecar. Hay gente que paga, se quedan sin saldo y recargan de la forma que sea para seguir viendo videos pornográficos y seguir pecando. Es increíble, vos, incluso los recursos que Dios te da, muchas veces los usás para ir a pecar. ¿Saben que vale la pena perder ese algo que hoy tenemos que perder? Quizá de popularidad, quizá de experiencias, quizá de reputación, por ganar el todo. Vale la pena. Y las mismas cosas que a ustedes les ofrecieron ahora, le ofrecieron a mi generación, muchas las probé y no vale la pena. Tienen otro nombre, vienen en otro formato, quizás se consiguen mucho más fácil que antes, pero son las mismas. Lo que el enemigo tiene para ofrecer sigue siendo lo mismo. Dura un ratito. Después te sentís mal y querés más y ya nunca volvés a sentir eso que la primera vez. Ya no alcanza y hay que hacer más. Y van tantas generaciones probando y diciéndole a la siguiente, no vale la pena, pero todos queremos probar. Pero hay algunos pocos que siguen las instrucciones y dicen, bueno, si ya probaron, yo ¿por qué voy a ir a hacer lo mismo? Y aprovechan el tiempo y llegan más lejos que otros.
Yo les animo en estos años de su juventud, piérdanse de esas cosas que el mundo les ofrece y ganen todo aquello que Dios les está ofreciendo. A la larga, esa disciplina de seguir a Dios, de decirle que no a muchas cosas que otros dicen que sí siempre. Vos vas a mirar atrás y cuando vos llegues a ciertos lugares en tu vida, todos los demás van a querer lo que vos tenés ahí. Pero nadie de ellos se animó a decirle que no en ese momento a todas esas cosas. Ellos ya disfrutaron lo que después van a sufrir. Si vos sufrís ahora y te disciplinás ahora, lo que vas a vivir después es lo que nadie más va a poder vivir. Es así en la tierra, es así en el cielo. Y ¿saben qué? Si queremos llegar bien alto, si queremos acercarnos a Dios, espiritualmente lo más alto que podemos llegar es llegar a sus pies. Y la forma de llegar a sus pies es humillándonos. Es yendo para abajo, no para arriba. Cuando yo busco a Dios y quiero ir a sus pies, yo me arrodillo, yo me postro en tierra. Yo no levanto el mentón para ver dónde está Dios. No, yo me voy para abajo. Yo tomo forma de siervo. Yo obedezco como un siervo sirve a su amo, muchas veces sin saber por qué. No solo le obedezco, le honro. Muchas veces pensando, pero él hace tantas cosas mal. ¿Por qué debo yo honrarle? Pero es mi autoridad y Dios me hizo honrarle. Y yo me humillo de vuelta y en obediencia a él le honro. Hay alguien que todo lo ve, que es Dios, y hay alguien que exalta en su momento, y ese es el Dios que te ve tomando forma de siervo una y otra vez, humillándote y obedeciendo, y ese es el Dios que te va a levantar cuando llegue ese momento. Ese es el Dios que te va a llevar a esos lugares a los que nadie más fue, que en su momento te va a adelantar en esa carrera y va a ser notorio de quién te llevó a ese lugar, de quién tuvo la ventaja al final. Cuando vos pensaste que te estabas quedando y te estabas perdiendo la vida, es ahí cuando Dios te impulsa de repente y llegas a lugares donde todos quieren estar. Una vida de humildad, de humillarnos. Y saben que hoy lo que Dios quiere hacer con nosotros es que nos despojemos de nosotros mismos. Porque si hay algo que nos cuesta es hacer la voluntad de Él. Jesús en su peor momento, llorando, le dice a su papá: si es posible, nada, haceme pasar de esta. Que yo no tenga que morir de esa manera, crucificado ahí, porque estaba a punto de pasar. Pasá de mí esa copa. Y termina diciéndole: pero que se haga tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue que Él muera en esa cruz. Y Él no discutió, Él no dijo: Dios, si va a ser así, búscate otro. Él se humilló y se cayó. Y fue hasta esa cruz. Y obedeció. Y hoy cuando hablamos de Él es el nombre sobre todo nombre. Dios le va a levantar a todos aquellos que se humillan en su presencia, a todos los que le buscan, a todos aquellos de ustedes que tomen forma de siervo hoy. Dios les va a llevar a lugares a los que a otros no les va a llevar. Dios les va a dar esa autoridad que hoy les toca respetar, muchas veces sin que se la merezcan, muchas veces sin querer. El día de mañana, si vos lo haces, vas a ser esa autoridad. La gracia y favor, si nos humillamos bajo su mano poderosa, dice Pedro. Humillarte bajo esa mano vale la pena. Bajo esa mano. Y cuando sea el momento, esa mano te levanta y te lleva a lugares.
Yo te animo a cerrar tus ojos y este es el momento de vaciarte de vos mismo. Hay muchos de ustedes que hay áreas de su vida que todavía no le entregaron a Dios. Y saben que ustedes pueden pasar años en su casa tratando de hacer casi todo, pero una cosa no, y esa una cosa va a impedir de que Dios pueda usarlos. Por muchos años yo le entregué casi todo menos un área de mi vida. Y comparado a lo que otros hacían, esa una área de mi vida no era la gran cosa, pero esa una área de mi vida me apartaba de lo que Él quería hacer conmigo. Dios hoy te trajo a este lugar para vaciarte. Un momento de hacer su voluntad. La tuya ya la hiciste. ¿Y cuántos corazones rotos hay acá? ¿Cuánta gente herida hay acá? ¿Cuánta gente decepcionada que cree que ya la vida no vale la pena hay acá? Y vos ya hiciste tu voluntad. ¿Qué tal si le das la chance y empezás a hacer la voluntad de Él? ¿Qué tal si te vacías de todo lo que vos querías hacer, de lo que vos creías y empezás a hacer exactamente lo que Él dice que hay que hacer para ganar esta carrera? Porque si hay algo seguro y que Dios promete y que Él nunca falló una promesa, es que aquellos que hagan su voluntad aquí en la tierra, va a llegar el día en el cual van a ir a su presencia. Ahí no hay llanto, no hay dolor, no hay tristeza, no hay nada. Solo va a haber gozo, solo va a haber alegría sin fin, una eternidad en su presencia. Pero hay que perder algo hoy. Si no queremos perderlo todo. Yo te animo, si nunca le entregaste tu vida a Dios, vamos a vaciar hoy eso que más el enemigo usa en tu vida para alejarte de Él, que son tus pecados. Hacer mucho más de lo que anhela mi